Hola gente, ¿cómo están? En este video lo que vamos a estar viendo es cómo realizar un switch bypass con diodos. Hace unos videos atrás hicimos un switch bypass con transistor MOSFET canal P o con relé, por ejemplo, para un uso de aplicación, un UPS. En este caso tengo un circuito de aplicación sobre el protoboard, que es un TP4056, una fuente elevadora, un LDO y una batería. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente inyectamos tensión, cargamos la batería y al mismo tiempo alimentamos el circuito de carga que tengo acá. Y cuando extraemos la tensión o se corta el suministro, el circuito tiene que switchar rápidamente la batería hacia la carga sin que se dé cuenta o que el switcheo sea lo más lento posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un transistor. Transistor con un diodo y una resistencia, un PMOS, es básicamente muy barato, muy sencillo de hacer, pero tiene un tiempo de conmutación que es bastante reducido, pero en este caso es mucho más rápido. ¿En dónde podemos usar diodos y en dónde podemos usar transistores? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el video, pero básicamente el video se trata de cómo hacer una lógica de diodos para realizar un switch bypass. Y tiene un montón de ventajas, muchas ventajas, sobre todo en el tiempo de propagación. Y bueno, vamos a calcular obviamente en el pizarrón todo lo que esté relacionado con esto y vamos a ver con la cámara térmica, el osciloscopio, la computadora, todo lo que tengamos que hacer. Así que no se vayan, que hay un montón de información en este video. Diseña el futuro con Altium 365, la plataforma de colaboración definitiva para el desarrollo electrónico seguro, con un conjunto de aplicaciones diseñadas para una colaboración segura, fluida y optimizada a través de todas sus herramientas esenciales. Echemos un vistazo a lo que es posible. Colabore a la perfección con su equipo. Visualice, edite y discuta proyectos en tiempo real, asegurándose de que todos están en la misma página sin importar dónde se encuentren. Revise los archivos de diseño directamente en el navegador web y coloque comentarios para todo el equipo. Puede obtener información avanzada de los objetos y compartirla con sus ingenieros de software. Envía sin esfuerzo tu paquete de diseño directamente a tu fabricante. El fabricante puede abrir el paquete compartido para revisar los detalles y realizar comentarios críticos para la fabricación, como por ejemplo señalar problemas de proximidad, como por ejemplo si una vía está demasiado cerca de un pad. Finalmente, pueden localizar cualquier componente o red como BCC3 y cruzar la sonda a una vista 3D detallada, asegurando una precisión completa antes de que comience la fabricación. Experimente los beneficios de Altium 365, colaboración segura, fluida, racionalizada y mejorada, una plataforma todo con Altium 365. Bueno, acá estamos en el laboratorio. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a detallar un poco el circuito. Lo que tenemos acá es un TP4056, una fuente elevadora de tensión, una fuente boost step up, un LDO de 3,3 volt y bueno, acá como carga tenemos puesto un LED con una resistencia a los 3,3 volt. No tiene mucho más que eso. Pero, bueno, perdón, y acá está la batería que es la que es cargada por el TP4056. ¿Qué pasa con esto? Por supuesto vamos a ir a verlo al pizarrón, pero el uso más básico de esto es, por ejemplo, si yo necesito mantener los 3,3 volts siempre fijos en este regulador, yo lo que tengo que hacer es asegurarme de que las tensiones de entrada del regulador no fluctúen mucho. Entonces, por ese motivo, puedo, por ejemplo, elevar la tensión que viene en la entrada con un booster, como este caso que tengo acá, y de esa manera garantizo un nivel de tensión que va a tener menos fluctuaciones en la entrada del LDO, que a su vez el LDO, por la relación de rechazo de fuente, va a actuar también como filtro y va a hacer que, junto con los capacitores que no tengo puestos acá, pero que ustedes van a poner en el circuito, lo que va a hacer es que mantenga un nivel de ripple bastante reducido. Eso cuando tenga que alimentarlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, acá podría llegar a alimentar una placa microcontrolada como esta que tengo acá, o un SP32 o lo que sea, y podría colgarse, podría tener un problema de brownout cuando cae la tensión, podría tener un glitch de corriente por consumo o alguna cosa así. Entonces, ¿qué es lo que hace esto en definitiva? Yo tengo, por ejemplo, voy a inyectar acá 5 volt, acá tengo un puerto USB, entramos con 5 volt, el TP4056 carga la batería y al mismo tiempo esos 5 volt pasan a través de este diodo hacia la fuente elevadora, lo cual si yo tengo 5,5 volt en la salida y entro con 5 volt, la fuente está elevando muy poco, el rendimiento es bueno y no hay mucho consumo, no pasa nada. Ahora, cuando yo saco el cable de 5 volt y esto funciona solo con batería, como es este caso que está funcionando con la batería, lo que pasa es que la batería tiene una tensión menor a 5 volt, tiene 3,7 por ejemplo, 3,8 si está recién cargada, 3,9, pero bueno, tiene 3,7, 3,6 volt. Entonces esos 3,6 volt es menor a los 5 que tenía acá, entonces este booster nuevamente eleva los 3,7 volt
para que tenga siempre la misma tensión en la entrada del LDO y eso me garantiza un poco menos de ruido, me garantiza que absorba un poco más los glitch, etcétera, para la carga que te haga, que en este caso es un LED, pero vuelvo a repetir, puede ser un microcontrolador u otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos dos diodos, como podemos ver acá. Voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Tenemos dos diodos. Tenemos un diodo que viene desde la entrada, esta es la entrada de 5 volt, y atraviesa y se conecta al otro diodo. O sea, hay un nodo que están conectados los dos diodos acá, los dos cátodos de los diodos. Entonces, el ánodo principal del diodo de arriba toma los 5 volt de entrada y los pasa hacia la salida y alimenta el booster. Y el diodo de abajo toma la tensión de batería, que es este borne, y también la lleva hacia el booster. Entonces, si yo alimento acá, la corriente va a fluir por el diodo que tenga mayor tensión, va a venir hacia el booster y lo va a alimentar. Y este diodo de abajo va a funcionar como un switch abierto, que vamos a ver en la teoría cómo es que se logra eso. Y cuando yo extraiga los 5 volt, que es el caso que tengo ahora, la batería va a estar pasando a través de este diodo y va a alimentar el booster y el diodo de arriba obviamente no va a conducir porque no tiene nada alimentado acá. Entonces ahí hicimos lo que es un switch con diodos. Ahora, ¿dónde está la limitación de esto? La limitación de esto está en, por ejemplo, la corriente que pasa por el diodo y la temperatura, porque esto es una corriente constante, no es un diodo que está switcheando una fuente. Es una corriente constante que puede llegar a hacer que el diodo caliente, y ustedes ya saben, cuando el diodo calienta, la placa se pone caliente, y bueno, todo se pone caliente, y por ahí no quieren esa temperatura, llevarlo a ese extremo, etc. Entonces, para este tipo de aplicaciones, donde yo estoy trabajando con baja corriente, por ejemplo, voy a hacer andar un microcontrolador o un LED como tengo acá, que son 200, 300 mA, el diodo no genera mucho calor, lo cual la temperatura ambiente, es más la temperatura disipada por la juntura del diodo, es una temperatura que va a ser lo suficientemente baja como para que no se caliente el circuito. Entonces, en este caso, yo puedo hacer esto y los tiempos de propagación de este tipo de diodo, por tratarse de una barrera Schottky que recombina los portadores y todo eso, es un tiempo de propagación muy rápido, lo cual cuando yo extraigo la alimentación y pasa alimentación de batería, es tan rápido el tiempo que ni se va a enterar el regulador switching porque tiene un capacitor a la entrada, ni mucho menos se va a enterar el LDO que también va a tener los capacitores de entrada y salida que ustedes tienen que poner en su diseño. Entonces, para este uso está bien. Ahora, ¿dónde no lo usaría y dónde pondría, por ejemplo, un transistor PMOS como el que tengo acá? Y, por ejemplo, si tengo que manejar más corriente, 3 amperes, 2 amperes, por ejemplo. Si tengo que manejar 2 amperes, y bueno, si manejo 2 amperes con esto, y el diodo se va a calentar, va a llegar a 80 grados y es mucha temperatura. Entonces, en ese caso, tal vez usaría lo que es un diodo lógico, un O-ring, o, por ejemplo, un transistor que tiene una RDSO muy baja y la potencia de disipación es baja también. Pero es un circuito que tiene más componentes, es más voluminoso en un PCB. Recordemos que esto que está acá son diodos comunes, ¿no? Pero yo podría poner un diodo SMD y es mucho más chiquito como el que tengo acá, por ejemplo. Este diodo SMD acá y esto es un diodo mucho más chico, pongo uno al lado del otro, ya está, no pasa nada. No ocupa mucho en un PCB y es bastante rápida la conmutación, si queremos verlo así. Entonces, si yo vengo acá, lo dejo como está, tener que prender el multímetro para que podamos ver las cosas, perdón, los movimientos. Este multímetro que le puedo sacar la pantalla es un golazo, porque pongo la pantallita acá y se acabaron los problemas. Por supuesto que tengo que hacerlo de siempre, poner esta cosa acá. Ahí está, me parece que me enganchó el imán, sí. Tiene un imancito y bueno, lo enganchó. Que está bueno que tenga un imán porque nada, lo ponen en cualquier lado, pero bueno. Bueno, ahí está. Listo. Entonces ahora sí, podemos medir. ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos acá es, si yo mido la batería, tiene 3,85 volt. Pasamos del diodo, va a haber una caída, 3,6 volt. Los 0,25 volt que se cayeron del diodo. Entramos a la fuente elevadora de tensión, 3,59. Salimos de la fuente elevadora, 5,5 volt, está elevando, y salimos del LDO, 3,3 volt. Todo perfecto. Ahora bien, si yo inyecto una tensión en este punto, vamos a agarrar la fuente de alimentación. Bueno, vamos a enchufar entonces, dijimos entrada negativa, entrada positiva, que no me haga un corto. Ahí está. Bueno,
vamos a medir antes de hacer nada. Perdón los cables, hoy estoy muy cablerío me parece. Pero bueno, vamos a poner negativo acá, no nos jode. Tengo cocodrilos y no los uso, pavada mía. Vamos a poner acá, tuki, ahí está. Y con este vamos a medir tranquilamente. Bueno, dijimos que teníamos 3,8. Esto se tiene que incrementar ahora porque voy a prender la fuente y va a empezar a cargar la batería. Efectivamente, prendí la fuente, empezó a cargar la batería, se prendió el LED también de ahí abajo. La apago y listo. Tensión en el nodo. Tenemos la tensión de la batería, que son 3.58 volt. Prendemos y tengo 4,7. ¿Por qué? Porque tengo 5 volt en la entrada, a través del diodo se pierde un poco, 4,7 volt. Entonces, ¿qué diodo ganó? Y ganó el diodo de arriba, porque la tensión de arriba es mayor que la de abajo no circula corriente. Entonces, tengo tensión de 4,7 en la fuente elevadora. Si apago la entrada, tengo 3,5. Si la prendo, tengo 4,7. Ahora vamos a la parte que nos interesa. Por ejemplo, el LDO. La apago, tengo 3,3 volt 01, la prendo, tengo 3,3 volt 01. Ni se enteró, ni siquiera me cambié el último dígito, no le importa. Por supuesto que vamos a poner osciloscopio, vamos a ver esto con osciloscopio, porque es algo, la conmutación es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que son dos componentes muy sencillos y que la conmutación es extremadamente rápida, la propagación, ¿no? De la barrera Schottky. Entonces eso es algo que vamos a tener que medir efectivamente. Pero fíjense en ustedes qué fácil que con esto yo cuando estoy alimentando el circuito no estoy colgando la carga de la batería, sino que permito que el cargador cargue la batería de manera independiente, como si no estuviese conectada, como si el TP4056 y la batería no estarían conectados a la carga. Entonces, yo de esta manera permito cargar la batería de manera independiente y a través del diodo de arriba paso a alimentar la carga. Entonces, de esa manera, el cargador puede cargar la batería sin estar sacando la energía a la carga, porque si ustedes cuelgan la carga desde a la batería directamente, lo que va a pasar es que el cargador va a tener que cargar la batería y alimentar la carga también. Entonces eso no es bueno por los estados de carga que se pueden confundir, estado de absorción, bulk, flote y todos los estados que tenga el cargador, se va a confundir porque no va a saber por qué está consumiendo tanto cuando en realidad la batería ya se cargó. Entonces por eso hacemos este bypass, que ya, repito, podemos hacerlo con transistor, podemos hacerlo con relé. El relé lo vimos la última vez, era recontra lento. El transistor es mucho más rápido que un relé y esto es más rápido todavía. Así que está bastante interesante. Como ves acá, tenemos 4,7 volt. Y a la salida tenemos los mismos 5,5. Y en los 3,3 volt tenemos los 3,3 que teníamos. Ni cambió esto, no le importa básicamente. Entonces yo puedo apagar. Ahora estoy trabajando con la batería, está funcionando el diodo de abajo y de esa manera sigo alimentando el circuito. A ver, esto podemos hacer de otra manera. Yo acá tengo puesto diodos Schottky, uno en 5819. Podríamos poner dos LED, por ejemplo, y hacer que el LED, hacer que se prenda el diodo que corresponde. Lo que pasa es que ahí ya el LED tendría que limitar alguna resistencia y no me alimentaría el circuito de manera correcta, lo cual sería una prueba que no sería real. Pero si esto fuesen LEDs, ahora estaría prendido el de abajo y cuando prendo la fuente estaría prendido el de arriba y apagado el de abajo, lo cual la lógica funciona bastante bien. Está bastante interesante. Así que bueno, nada. Vamos a ponerle ahora lo que es el osciloscopio, porque lo que yo quiero hacer efectivamente es ver esta velocidad de transición que tiene, que es lo importante. Y después vamos a agarrar y vamos a comprobar. En realidad lo voy a hacer después. Después de esto pongo el osciloscopio y después del osciloscopio vamos al pizarrón a calcular todo. Una vez que calculemos todo, vamos a agarrar un diodo de estos, lo vamos a someter a una corriente constante y vamos a medir con la cámara térmica qué temperatura tiene y si corresponde con los cálculos teóricos, que es lo importante, para que tengan un poco más de confianza cuando diseñan un circuito impreso con un montón de componentes y hacen esto en el circuito impreso. Ustedes tienen que saber cuánto va a disipar este componente en el circuito, qué temperatura va a llegar a levantar. Entonces vamos a ver con el osciloscopio y después con la otra parte. Bueno, acá estamos con el osciloscopio. Lo que estoy haciendo es buscar la forma de onda. Ahí la encontré. Me colgué de la salida del LDO, que en realidad es donde va a estar la carga que yo voy a poner, que es un microcontrolador o lo que sea. Y bueno, está midiendo la tensión de 3,3, por supuesto. Si yo hago un single, bueno, estoy muy arriba. Vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a prender la fuente. Ahí encontró.
A ver, vamos a darle de vuelta. Apagamos la fuente ante un corte de suministro. Cuando ponemos la fuente, que puede también ser un tema de ruido de la fuente, así que en vez de prender y apagarla del relé, pasa que si la conecto y la desconecto del cocodrilo, por ahí hago repiques con la mano. Pero bueno, a ver, conecto la fuente. Cayó. Eso es todo lo que cayó, básicamente, ¿no? Que si ponemos, vamos a ver, qué lindo que tenga las dos perillitas esto. ¿Qué tiene acá? Tiene en I, el delta I es de 28 milivolt, o sea, nada, la nada misma, básicamente. Y podemos sacar estos cursores, podríamos acoplar alterna. Bueno, ahí, que lo volví a tirar, está tirando 196 milivolts. Claramente hicimos una magnificación y sí, está cargando, ¿no? Como se puede ver acá. Si yo apago la fuente, también me tiene un... Pero me parece que como siempre el ruido tiene la misma forma, me parece que no es un tema de conmutación, sino que me parece que es un tema del ruido propio de apretar el botón de la fuente y conectar y desconectar la carga. Porque si yo hago esto con la mano, ¿qué pasaría? Si yo esto lo agarro con la mano, claro, es un ruido mucho más grande porque estoy haciendo mucho ruido yo con la mano. Pero bueno, en realidad reduzco el ruido a la mínima expresión usando el relé de la fuente, pero tengo el relé de la fuente, lo cual no importa, estamos hablando de 190 milivolts, 200 milivolts, no es nada, la verdad. No es, o sea, no es una tensión que les vaya a apagar el micro. Eso es lo importante, que con el transistor era un poco más grande y con el relé eran como 2 volts que se caía. Lo cual esto en 3,3 volts no es nada. Estamos hablando que de 3,3 baja por un instante, perdón, porque eso no lo estamos viendo ahora. Por un instante vamos a ir a en lo que son valores de X y por un instante vamos a agarrar desde donde arranca. ¿No? ¿Qué duración tiene este notch que tenemos acá también? Tiene una duración de delta X 4 nanosegundos. O sea, estamos hablando de algo muy rápido. O sea, ni se entera la carga con esto. O sea, baja 200 milivolts pero por 2 nanosegundos. Olvídense, esto no es algo que genere problemas en el circuito. Por eso me pareció interesante mostrarlo. O sea, ¿qué pasa con esto? Ustedes van a decir, bueno, pero yo ahí pongo el transistor PMOS con el diodo Schottky, con la resistencia. Sí, son 3 componentes, yo sé que lo pueden hacer. Lo que pasa es que esto es más rápido y son 2 componentes. Y si ustedes están jugados con el tamaño del PCB, que pasa muy seguido cuando uno diseña un montón de cosas, poner 2 diodos es mucho más chico, más barato y más simple que poner un transistor MOSFET que tiene que andar buscando el MOSFET que va, etc. El diodo básicamente es un estándar que pueden poner, un Schottky estándar, por ejemplo, SSB44 de Vijay o un SK54 de SMC. O sea, pueden meter un montón de diodos, Schottky más o menos andan por ahí, que soporten la tensión y la corriente que van a trabajar, pero acá estamos hablando de 5 volts, estamos hablando de 200, 300 mA de carga, o sea, no es una corriente que les pueda generar un problema. Por eso lo estoy poniendo. Igual ahora vamos a ir al pizarrón y vamos a ver qué tanta corriente soporta esto. Y dónde está la limitación, ¿no? Porque si no, ¿por qué no hacemos todo con esto? Bueno, porque hay limitaciones. Si uno pone una corriente de 1 ampere, por ejemplo, ya la temperatura que va a circular por el diodo va a superar una temperatura que puede llegar a quemarse los dedos al tocarlo, y no porque se quemen los dedos, sino porque se puede embalar térmicamente y puede ser un problema, sobre todo si tiene componentes al lado que están generando temperatura también. Así que vamos a ir un segundo al pizarrón, vamos a tirar las fórmulas de esto que son bastante sencillas. Después vamos a ir a la computadora y vamos a ver el circuito que tengo montado acá para que lo vean con un poco más de detalle, que es muy básico, pero bueno, ya que está, lo mostramos. No sé si lo mostrar, porque en realidad me parece que lo muestro en el pizarrón y listo, porque después el resto no tiene mucha ciencia. Es una fuente boost y un TP4056. Sí, vamos a estar directamente en el pizarrón, porque si no después me dicen que los videos son muy largos y qué sé yo, así que... pero bueno, vamos al pizarrón a ver cómo se calcula todo esto y después vamos a hacer la prueba de temperatura del diodo con carga, que es algo que es para comprobar que los cálculos realmente funcionan. Bueno, acá estamos en el pizarrón. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Vamos a analizar este switch, ¿no? Este switch con diodos. En este caso son diodos Schottky. ¿Qué es lo que tengo? Vamos a hacer un poco el esquemático de esto para ver qué es lo que estoy haciendo en el protoboard que vimos recién. Teníamos un modulito TP4056, ¿no? El que ya conocen, que habrán usado todo el mundo. El modulito TP4056 tiene una salida
que va a tener conectada por acá la batería, ¿no? La batería 18650 tenía yo recién. Tiene otro pin de GND por acá. Es el modulito visto de arriba, ¿no? No estoy haciendo nada raro. Y después del otro lado tiene otro GND y del otro lado tiene la entrada de 5 volt. Esto es el TP4056 de siempre. Entonces, yo lo que hago es poner un diodo y acá a la salida lo que hago es poner de vuelta otro modulito que tiene 4 pines, ¿no? Entradas y salidas. De vuelta, los pines de abajo son GND normalmente y este es un módulo Boost, un módulo clásico, barato, de todo lo que hay por ahí. Y a la salida lo que yo puse es un regulador lineal, un LDO, que me entrega 3,3 volt, ¿no? A la salida. Esto es lo que hice. Pero agregué un diodito más que viene por acá, tuki, y se conecta al otro diodo. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito y qué es lo que hice yo? Lo que hice yo básicamente es una lógica, ¿no? De dos diodos. No puedo decir lógica DTL porque la lógica DTL, la vieja lógica DTL, es una lógica que tenía transistores también, ¿no? En este caso son solo diodos. Entonces, lo que hace es que yo voy a tener una entrada A, una entrada B y una salida Z. Y acá volvemos a técnicas digitales de la escuela y les traigo recuerdos. Voy a, ¿cómo dice? Desbloquear un recuerdo antiguo, cuando hacíamos técnicas digitales. Vamos a hacer una tabla de verdad y podríamos ver que según yo puedo ingresar por acá un 1 y me va a dar un 1 a la salida, puedo ingresar por un 1 por acá y me va a dar un 1 a la salida. ¿Cuándo nos da un 0? Cuando tengo 0 en cualquiera de las dos entradas. Básicamente es una compuerta OR, si ustedes quieren hacer la tabla de verdad. Pero es algo un poco más profundo que eso, porque en un circuito lógico tenemos unos o ceros. Acá tenemos distintos niveles de tensión. Así que es un circuito cuántico, no, mentira. Pero como están todos hablando de IA, de cosas cuánticas, metemos la palabra, YouTube la encuentra y dice, oh, este canal está hablando de cosas cuánticas. Bueno, ya está, ya pasó mi esparción. Bueno, básicamente tenemos dos diodos que van a tener, por ejemplo, punto A y punto B y punto Z para seguir con la misma idea de la tabla de verdad. Entonces, para una condición de on, ¿no? Una condición de encendido, yo tengo 5 volt acá, ¿no? La condición de on es la condición de encendido. Tengo 5 volt. Esos 5 volt, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la tensión en el ánodo del diodo 1 y diodo 2, tensión en el ánodo del diodo 1, ¿no? B ánodo diodo 1, parece un 2 pero es un 1. ¿Cómo va a ser respecto a la tensión en el ánodo del diodo 2? Recordemos otra vez, 5 volt, en el punto A voy a tener 5 volt, entonces en este punto va a haber 5 volt. Y en el punto B, ¿qué voy a tener? Voy a tener la tensión de la batería y el cargador. El cargador está cargando la batería constantemente. El cargador viene por acá y carga la batería en una corriente de carga. Entonces, ¿hasta qué tensión máxima le puede entregar un cargador a una batería de litio? Como mucho, como muchísimo, 4.2 volt. Entonces, suponiendo que le está entregando la máxima tensión, ¿qué es más grande? ¿5 o 4,2? 5. Entonces, la condición ON dice que la tensión en el ánodo del diodo 1 es mayor a la del diodo 2. Entonces, como sucede eso, el diodo 2 no va a conducir nada. Entonces podríamos decir que D1 está encendido y D2 está apagado. Es una lógica muy básica. Ahora, en la condición de OFF, por ejemplo, yo apago el circuito, ¿no? Apago el circuito, ya no tengo más 5 volt. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Si yo apago el circuito, este diodo, estos 5 volt no existen, lo cual acá ¿qué hay? 0. 0 volt en diodo 1. Y en diodo 2 ¿qué hay? Si no anda más el cargador tampoco porque corté estos 5 volt, solamente está la tensión de la batería, que cuando la dejo de cargar va a caer un poquito. Supongamos que tiene 3,7 volt para dar un valor nominal a una batería de litio. Entonces, ¿qué va a pasar? Y en este caso, la tensión en el ánodo del diodo 1 respecto de la tensión en el ánodo del diodo 2 va a ser menor. O sea que la tensión en el diodo 2 es mayor a la del diodo 1 porque tiene 0 volt, 3,7 es más grande que 0 volt,
Listo, entonces D1 pasa a estar en off y D2 pasa a estar en on. Entonces, de esta manera, yo siempre en el punto Z, en el nodo Z, tengo tensión. ¿Qué va a variar? En un momento van a ser 5 volt que habían acá. Recordemos esto también, ¿no? Porque si yo tengo 5 volt acá, 5 volt menos la tensión del diodo, que son, por ejemplo, 0,3, me va a dar 4,7 volt, suponiendo. Y 3,7 menos 0,3 me va a dar 3,4 volt. Entonces, en un momento puedo tener 4,7 volt en la entrada del boost. Y en otro momento puedo tener 3,4 volt en la entrada del boost. Entonces el boost, ¿qué tiene que soportar? Una tensión que sea mayor a, qué sé yo, a 3 volt para empezar a funcionar. Porque le van a venir 3,4 volt y lo puede elevar, le van a venir 4,7 y lo puede elevar. Por ejemplo, la salida del boost le pongo 5,5 volt. Por poner un número. Pueden ser 5 volt también. Vamos a poner 5 para que sea más redondo, pero yo en la práctica usé 5,5 por un tema también de que el LDO esté bien saturado, etc. Pero bueno, ponemos 5 volt. Si entramos con 3,4 volt, el tipo va a elevar a 5. Si entramos con 4,7, eleva a 5. Y el LDO siempre ve 5 volt acá. Lo cual el LDO dice, che, tengo 5 volt, bueno, bajalo a 3,3. Y ya está. Aprovechamos la relación de rechazo de la fuente, el ripple rejection de la fuente de alimentación del LDO, para usarlo como filtro pasabajos, porque encima esto lo puedo usar como filtro pasabajos. Por supuesto que acá, cuando ustedes diseñen, van a poner sus circuitos capacitivos, ¿no? Porque ya sé que la fuente adentro tiene un capacitor en la salida, pero yo no sé si esto va a estar inmediatamente pegado a la fuente o si va a estar en una línea más lejana. Entonces siempre el fabricante les dice que pongan sus capacitores. Entonces, para el LDO es algo que siempre va a tener 5 volt acá. Y para el boost no le importa porque es capaz de levantar 3,4 volt como levantar 4,7. No le interesa mucho. El boost eleva y este de acá tiene lo que tiene. Ahora viene el tema. ¿Qué pasa con la transición? Porque yo venía por el diodo de arriba, el de abajo no conducía nada porque la verdad que la corriente es cero, porque está conduciendo todo el de arriba. En realidad no es cero, tiene una mínima corriente de pérdida que viaja a través del diodo y eso es lo que hace que la propagación en la barrera Schottky nos permita recombinar todo lo que los portadores y toda la bola electrónica que tiene adentro para que sea el mínimo tiempo de transición entre un valor y otro. Por ejemplo, cuando yo corto acá, este diodo deja de conducir porque corté el circuito, empieza a conducir pero como había una pequeña mínima, extremadamente mínima corriente, el tipo puede arrancar sin hacer un tiempo muy grande. Igualmente, la barrera Schottky es muy rápida, que bueno, eso lo vamos a ver ahora en los cálculos. Así que vamos a calcular un poco. Pero el circuito es por eso no sé si vale la pena ir a hacer un esquemático y demás, porque la verdad que es eso. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Ejemplo práctico, ESP32. El micro que conoce todo el mundo, que bueno, que ya lo conocen todos. 300 mA, por ejemplo, es lo que va a consumir en 3,3 volt. Lo cual acá ya tengo un producto. Y esto me va a dar 1 watt, más o menos. O sea que va a tener un consumo de energía de 1 watt el SP32. En 300 mA, ponele cuando está haciendo el handshake de Wi-Fi, qué sé yo, que puede consumir picos de 300 mA. Listo. Ahora bien, teníamos dos diodos. Teníamos el circuito acá, que venía un diodito arriba, un diodito abajo. Se encontraban con el boost. Esto es el charger, la batería. Y acá, bueno, el LDO y los 3,3. No importa, teníamos dos dioditos. Diodo 1 y diodo 2, que es lo que vimos antes. Lo hago chiquito porque para que se tenga el concepto ahí. Teníamos esos dos diodos. Entonces, por ejemplo, lo que vimos antes, no me voy a ir muy lejos, lo que vimos recién en la teoría. Si el ánodo del diodo 1 ve en ánodo del diodo 1 es de 5 volt, entonces tendríamos 200 mA, y si B de ánodo en el diodo 1, en el diodo 2, perdón, es de
3,7 volt, la tensión de la batería, tendríamos, por ejemplo, 270 mA. ¿Cómo llego a este número? Bueno, porque es el consumo que yo necesito. O sea, tengo 1 watt de consumo en 5 volt o en 3,7 volt. Por estos diodos va a estar circulando distinta corriente. Por el diodo de arriba, al ser una tensión más alta, la corriente es más baja para mantener la misma potencia acá. Si todo este circuito es de 1 watt, por ejemplo, el diodo de arriba que entra con 5 volt maneja una corriente más baja que el diodo de abajo que entra con 3,7. Entonces, por eso tenemos 270 mA en el diodo de abajo, en el diodo 2, y 200 mA en el diodo de arriba, que es de 5 volt. Eso principal. Ahora, si queremos calcular la potencia de disipación en el diodo 1, tendríamos primero la BF del diodo, la ID del diodo, y esto nos estaría dando, por ejemplo, para el SK54 nos estaría dando 350 milivolt. Vamos a ponerlo en milivolt, porque lo digo en milivolt y después lo escribo en volt. 350 milivolt por la corriente, tenemos que calcularlo para los dos, ¿no? PD2, lo mismo, 350 milivolt por 270 miliamperes, y acá lo mismo. Esto se llama hacer cálculos en paralelo. Y bueno, esto nos va a dar unos 70 miliwatts y esto nos va a dar unos 95 miliwatts. Quiere decir que, por supuesto, el diodo que más corriente consume va a disipar mayor potencia que el que menos consume. La variación térmica, que se lo conoce como variación de temperatura, es la potencia de disipación por la resistencia entre la juntura y ambiente. Para el SK54, la resistencia a juntura ambiente es más o menos de 70 grados Celsius por watt. Si tomo el diodo que más calienta, no voy a hacer el cálculo para los dos, el diodo que más temperatura calienta, podríamos decir 95 miliwatt por 70 grados Celsius por watt. Esto nos va a dar algo así como 6,7 grados Celsius, 7. Ahora, si yo lo quiero calcular es la temperatura del case, lo que tengo que calcular es la temperatura ambiente por la variación de más la variación de temperatura. Temperatura ambiente, qué sé yo, ahora hacen, gracias al aire acondicionado que apagué recién para que no haga ruido, 27 grados más 6,7 grados Celsius. Esto nos va a dar algo así como 33,7 grados Celsius. O sea que el encapsulado, el SK54, que es un diodito SMD, un DO214, este diodito nos va a dar unos 33,7 grados Celsius si lo medimos la temperatura, que es algo que es bastante admitible para manejar 300 mA de 3,3 volts. O sea que para un circuito que va a estar alimentando un SP32, podemos usar un diodito al lado del otro. Estos dos diodos pueden ser dos dioditos chiquititos, DO214, un SMB por ejemplo, uno al lado del otro y no habría problema. Total, 33 grados no es nada. Por supuesto que el diodo al lado también, o sea, va a funcionar uno o el otro, ¿no? Pero bueno, por ahí corre menos viento si tienen un diodo al lado del otro, pero bueno, la temperatura es tan despreciable que no jode tanto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la propagación, la velocidad de propagación, ¿no? Porque está todo bien, pero esto conmuta. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es el tiempo de propagación, la velocidad en que cambia de un estado al otro, que ya lo vimos en el osciloscopio, que era muy rápido, pero bueno, no importa, tenemos que verlo igual. Por lo menos estimar algún aproximado. Entonces, para eso lo que necesitamos es el storage charge, ¿no? Que es la carga almacenada en el diodo, ¿no? En la barrera Schottky. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso se denomina como QS. ¿Y QS a qué es igual? A la carga de juntura, CJ, por la tensión forward. Es muy sencillo. Por ejemplo, para el SK, lo borré, 54 es más o menos de 100 picofaradios a 4 volt, porque esto cambia según la tensión y ustedes tienen que ver la curva. Pero 4 volt es un estándar. Entonces yo puedo poner que 100 picofaradios por 0,35 350 milivolts, siempre hago lo mismo. Ahí está. Y esto nos va a dar algo así como 35 pico coulomb. Muy chiquito, un número muy chico. Ahora, si yo quiero saber cuánto es el tiempo de encendido, es
de vuelta la carga almacenada sobre la corriente del diodo. Y esto nos va a dar los 35 picocoulomb sobre, por ejemplo, 270 mA, que era la corriente máxima que iba a pasar por el diodo que más corriente pasaba, ¿no? Y esto nos da algo así como 130 picosegundos. Nada, súper rápido. ¿Y en el osciloscopio qué vimos? En el osciloscopio lo que vimos era que estaba en el orden de los 3-4 nanosegundos. ¿Por qué era mucho más en el osciloscopio de acá? Bueno, por varios motivos. El primero es que nos dimos cuenta es que todo esto, ese ruido que había en el osciloscopio, era producto de lo que, como yo enchufara o desenchufara la carga. Cuando la puse con la mano la carga, me tiró un ruido de 10 segundos más o menos. Cuando la hice con el encendido y apagado de la fuente, el ruido fue de 4 nanosegundos. Y está por encima de la capacidad del diodo. El diodo es mucho más rápido, por eso es muy difícil llegar a esta velocidad prendiendo y apagando una carga. Tiene que ser un circuito muy especial para la prueba. Bueno, vamos a hacer una experiencia ahora. Yo saqué un diodito, 1N5819 de la plaqueta, el protoboard. Vamos a poner acá 1N5819. Es un diodito clásico, que el que tenía en el protoboard básicamente. Y lo que vamos a hacer es hacer circular. Vamos a conectarlo a la fuente. Acá tengo la fuente de alimentación. Lo vamos a poner en directa. Y vamos a hacer circular 200 mA, por ejemplo, por este diodo. Y vamos a medir con la cámara térmica qué temperatura levanta. Y al mismo tiempo vamos a calcularlo. ¿Por qué? Y porque está bueno comprobar que la teoría sea como la práctica, ¿no? Entonces vamos a calcular si la corriente del diodo es igual a 200 mA, corriente constante, vamos a poner en la fuente. Entonces tenemos la potencia de disipación, que es igual a la tensión forward por la corriente del diodo. Entonces tenemos más o menos 0,35, otra vez lo escribo así, 350 milivolt por 200 miliamper. Esto nos da 70 miliwatt. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo calculo la variación de temperatura, que la variación de temperatura es los 300, la potencia de disipación básicamente, por lo que habíamos puesto antes, que es la resistencia entre juntura ambiente. Esto me quedó returbio acá. Ahí está. Potencia de disipación, dijimos 70 miliwatt por más o menos similar al otro, son 70 grados Celsius sobre watt. Nos da 4,9 grados Celsius. 0,9 grados Celsius. Eso es lo que nos da. Bueno, si ahora hacemos el cálculo de disipación de temperatura, T-case, básicamente, vamos a calcular la temperatura ambiente por la variación térmica, y esto es, por ejemplo, 27 grados Celsius, que es lo que más o menos hace acá, 27, 28, más, perdón, siempre digo por y es más, tengo el por fácil, más 4,9 grados Celsius, esto nos va a dar 31,9, tengo un 9 acá, 31,9 grados Celsius. O sea que el diodo, este de acá, ahora cuando yo inyecte los 200 mA y mida con la cámara térmica, tengo que ver 31 grados, más o menos, 32 grados de temperatura en el diodo, que es lo que debería realmente pasar si circulan 200 mA de corriente constante. Eso lo vamos a ver ahora mismo con la fuente y con la cámara térmica para efectivamente estar en lo cierto. Tengamos en cuenta una cosa. Esto es para corriente continua, ¿no? Si yo esto lo hago trabajar en modo switching, puede que en el modo switching tenga picos de corta duración, de mucha potencia, pero de corta duración, y si los picos son consecutivos, empieza a sumar, y si suma, empieza a embalar temperatura y sube la temperatura. Por eso, muchas veces en fuente de switching te dicen, pero la fuente de switching es de 500 mA, sí, pero está haciendo oscilar, tenés picos de pérdida de conmutación o lo que sea, que está generando calor, está generando picos continuos, uno atrás del otro, que son de un nivel de amplitud muy grande, que bueno, eso hace que se caliente, se empiece a embalar térmicamente y bueno, ahí se va todo el diablo. Así que bueno, eso me pareció bastante interesante. Así que como pueden ver, como vieron hasta recién, la temperatura y el diodo, como lo vimos hace un ratito, es coherente, es lo que calculamos. Así que bueno, este es un video que me pareció que estaba interesante para mostrarles. El circuito que hice antes en el protoboard es
lo voy a volver a escribir acá por si quieren, pero ya me voy despidiendo con el circuito. Nos despedimos con el circuito. Entonces teníamos un TP4056 que lo que hace es cargar una batería 18650 de litio. Este es el mismo pin de GND. Acá tenemos la entrada, salida, entrada. Acá entramos con 5 volt. Y acá lo que tenemos es un diodito Schottky. Y acá tenemos el otro diodito Schottky que hace la lógica. Y esta es nuestra salida en realidad. Ahora yo acá puedo poner, como puse yo en mi caso, una fuente boost elevadora, ¿no? Esta es la entrada, esta es la salida. Vamos a poner un solo GND porque normalmente están unidos. Y en la salida yo puedo tener 5 volt. Entonces no me importa si acá tengo 4,7 volt y acá en algún momento tengo 3,4 volt. En realidad va a funcionar uno o va a funcionar el otro. Y cualquiera de los dos que funcione, la tensión, el boost la va a levantar a 5, lo cual es como si fuese una ¿qué? Una UPS. Así que bueno, nada. Esto es una fuente ininterrumpida, o lo que se lo conoce como UPS, o SAI en español. Así que bueno, es un circuito muy básico, muy simple, reemplaza el transistor PMOS. Para corrientes bajas ya vieron que la disipación es bastante baja, lo cual pueden hacer esto para manejar, por ejemplo acá pueden manejar un microcontrolador o algún circuito similar que no consuma tanto, 300 mA, 400 mA, y los diodos van a soportar bien, no va a haber ningún problema. Incluso pueden poner algún encapsulado, no sé, un D-Pack, por ejemplo, donde tenemos los dos dioditos unidos, ¿no? Que tienen el mismo borne de cátodo unido y tenemos los dos diodos en un encapsulado, y estos D-Pack normalmente disipan mejor porque tienen más plano para disipar temperatura que un SMB, un DO214. Normalmente el D-Pack, el TO252, disipa mejor que poner dos dioditos de estos. Pero como va a trabajar uno o el otro, nunca trabajan juntos, entonces no habría problema. Yo haría algo así también. Pasa que, bueno, el D-Pack tiene un tamaño grande, ¿no? Esa es una realidad. Pero bueno, ya vieron que esto funciona bien, es barato, es sencillo, no tiene ningún problema, la velocidad es rapidísima, estamos hablando de 5 nanosegundos de conmutación. Por supuesto, dependiendo de lo que yo saque de acá. Si yo empiezo a chisporrotear así con la mano, y bueno, esto, pobrecito, o sea, estoy volviendo loco. Pero bueno, esto ayudado con los capacitores correspondientes, es un circuito que está interesante para muchas aplicaciones que ustedes hagan con microcontroladores, con baterías, etc. Nunca está de más tener estos circuitos por ahí porque les puede llegar a servir para algún proyecto que estén desarrollando. Así que bueno, gente, ahora sí, no los molesto más, que tengan buen fin de semana, pásenla bien, que arranquen bien la semana. Y no se olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejar un comentario, que eso sirve. Compartan el video a alguien que les interese, así llegamos más rápido a los 100.000, que supuestamente, según las métricas, antes de fin de año, capaz que después de 20.000 años de YouTube, capaz que antes de fin de año se llega a los 100.000. Así que bueno, nada. Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao.